Buenas noches, bienvenidos a todos los oyentes de Noches Oscuras. Espero que hayan tenido muy buen fin de semana todos, sea que nos escuchen en TikTok, YouTube o Facebook. Donde sea que nos escuchen, esta tarde vamos a compartir con ustedes historias cortas, pero de verdad son muy extrañas y aterradoras. Si todos están listos, comenzamos. La leyenda de la mujer de blanco es una leyenda y también se extiende por todos lados del mundo. Una mujer vestida de blanco aparece durante un breve periodo de tiempo en alguna zona rural. Su historia suele estar relacionada con alguna tragedia de carácter local. Son mujeres que han perdido a sus hijos, maridos o han sido víctimas de alguna traición y su espíritu vaga sin descanso clamando venganza. En el medievo, cuando esta fantasmagórica figura aparece, significa que alguien cercano, sea de la familia o del vecindario, va a morir. En la tradición inglesa, la dama de blanco custodiaba un tesoro, pero murió repentinamente, antes de que pudiera revelarle a nadie dónde se hallaba escondido el tesoro. La dama de blanco en Gales también guarda un tesoro. Cuando un hombre tiene el valor de acercarse a ella, le recompensa generosamente. Si se lo quiere llevar todo, la dama de blanco reaccionará y con sus poderes sobrenaturales dejará sin vida a todo aquel que sea codicioso. Esto ha sido una pequeña historia que me ha parecido muy interesante, así que he decidido traerla al canal. Pero ahora sí vamos a empezar con el relato del canal. Buenas tardes a todos. Les quiero contar una historia que me pasó hace 21 años. En ese entonces, yo vivía en Buenaventura y recuerdo que en esos días pasaba por una mala racha económicamente. Además, mi esposa estaba embarazada de mi hijo mayor. También quiero comentar que tuve una perrita que quise muchísimo y que tenía 5 años de ya haber fallecido. Por esos días, salíamos muy tarde del trabajo y no encontrábamos transporte hacia la colonia. Solo había combis. Yo pensé en tomar la combi y después un taxi hasta la casa. Resulta que ya tampoco habían taxis a esa hora. Entonces me encomendé a Dios y le dije a mi esposa que nos fuéramos caminando, que si de casualidad pasaba una combi de las que vienen de Santa Marta o de La Paz, la tomaríamos. Así que comenzamos a caminar. Recuerdo que había una avenida muy larga para entrar a la ciudad y en ese momento salió de la nada entre los carros estacionados un perrito o perrita. La verdad nunca lo supe. Yo le hablé como si le hablara a mi perrita y me movió su colita y empezó a seguirnos. En ratos iba adelante y en ratos iba detrás de nosotros. En ese trayecto salió una jauría de perros de los terrenos baldíos que habían ahí. Todos nos ladraban y yo estaba muy preocupado. Pensé que nos atacarían y vimos que todos se fueron sobre el perrito. Nosotros caminamos deprisa. Solo le dije a mi esposa: apúrate, que no nos vayan a atacar los perros. Tuvimos que dejar al pobre perrito ahí. Pobre perrito, lo iban a revolcar o a matar. Después de 20 minutos caminando, nos alcanzó de nuevo. No se veía lastimado. Donde empezaba la primera sección de la unidad, se orilló un auto, de donde se bajaron 2 tipos. Era más que obvio que nos querían asaltar. El perro se lanzó a atacarlos y terminaron por subirse y retirarse, no sin antes insultarlo y mandarle piedras al pobre perro. Total, llegamos a casa y le dije a mi esposa: voy a salir a darle agua y algo de comer al perro. Pero ya no estaba ahí. Lo llamé y nada. Solo di gracias a Dios y pensé que fue mi perrita que nos acompañó hasta llegar con bien a nuestro hogar. Vamos, continuamos con la siguiente historia de esta noche. Esta es mi historia. Yo estaba en la prepa cuando me pasó esto. 2 amigas y yo fuimos a la casa de un amigo. Cuando llegamos estaban por empezar a jugar libro rojo. Yo les dije que a mí no me gustaba ese tipo de juegos, que las esperaba en el carro. Me fui al auto y de repente me tocaron el cristal. Me dijeron que no pueden jugar sin mí,
que el libro les dijo eso, que faltaba yo. Me convencieron y me fue a jugar con ellos. Les pedí que me dejaran preguntar al final si quería hablar conmigo. Cuando empezaron a preguntar a todos, textualmente dijo que no, pues llegó mi turno. Y pensando que también me diría que no, le pregunté, pues para mi sorpresa, al abrir el libro y apuntar al azar me dijo que sí. Por supuesto que sí. A lo que siguió, me dijeron que le hiciera preguntas personales que solo yo supiera la respuesta. Le dije 2 preguntas y me las contestó. La tercera, un amigo me dijo que le pidiera manifestarse, a lo cual respondió que no nos fuéramos a asustar. Empezamos a escuchar en la planta alta azoteo de las puertas y ventanas. En la parte de arriba no había nadie, ya que eran foráneos y vivían solo 2, él y su hermano. Lo siguiente fue que el péndulo del reloj empezó a sonar cuando vimos la cara del dueño de la casa. Le preguntamos qué pasaba y nos dijo que ese reloj tenía más de 50 años que no servía, porque no tenía la máquina, que se le había caído al abuelo y que no servía. Sonó 13 veces y al terminar empezó a escuchar como si alrededor de la casa corriera alguien. Todos me decían que le dijera que ya no quería hablar con él, que ya parara, y no quería. Me decía que no, que tenía mucho tiempo esperándome. Empecé a rezar y a pedirle a mi mamá que me ayudara a salir de ahí. Me acordé que tenía una estampita bendita que me había regalado mi tía. La agarré y no dejé de rezarle y pedirle a mi mamá que me ayudara. Al final me dijo que me dejaría ir, pero que nos volveríamos a encontrar. Pensé que era la cosa más espantosa que me había pasado y que no pasaría nada más, pues me equivoqué. Tiempo después empezaron a suceder cosas mucho más extrañas, pero quiero saber si ustedes quieren escucharla.